Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos vean. Bienvenidos al seminario de trigonometría y análisis de Fourier. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Raúl Leonardo Martínez Ramírez, John Anderson Betancourt Barón, Andrés Felipe Asa Sánchez y Brian David Valiente. Para esta primera sesión vamos a abordar ciertos temas, iniciando por algo de historia, unas pocas aplicaciones. Vamos a pasar por el sistema de medición, veremos longitud de arco, también veremos las razones trigonométricas, pasaremos por la ley de senos y cosenos, muy importante, para finalizar con funciones e identidades trigonométricas. Bueno, para comenzar con nuestra introducción, he de decir que el término de trigonometría aparece por primera vez en el libro Trigonometría que Libre Quinque. Este libro fue escrito por el matemático y científico alemán Pitiscus Bartolomé, alrededor del siglo XVI. Básicamente es como la primera vez que tenemos como evidencia de esta palabra trigonometría. Y su origen etimológico viene del trigonón, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. ¿Sí? Estas son palabras griegas. Entonces, basándonos en esta etimología, tenemos que la trigonometría estudia las relaciones existentes entre los ángulos y los segmentos o líneas que vemos en un triángulo, ya sea rectángulo o un oblicuángulo. He de decir también como hecho histórico que esta ciencia nació como respuesta a los problemas que enfrentaron los antiguos astrónomos y navegantes, pues para analizar el desplazamiento de las estrellas en el firmamento, la cual era con la que se guiaban y creaban sus mapas. En la trigonometría existen varios métodos de medición. Los más usados son el sexagesimal, centesimal y radian. El sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados. El centesimal, una vuelta equivale a 400 grados. Y el radian, una vuelta equivale a 2pi radianes. La equivalencia entre los distintos tipos de medida son sexagesimal, media vuelta equivale a 180 grados. Centesimal, media vuelta equivale a 200 grados. Y el radian, media vuelta equivale a pi radian. Ahora, la fórmula de acá abajo la vamos a usar o se usará para tratar las conversiones entre estos sistemas. Bien, en estos dos ejemplos veremos cómo usar la fórmula mencionada anteriormente para convertir los diferentes sistemas de medición. En el primer ejemplo tenemos, necesitamos convertir 54 grados sexagesimales al sistema centesimal. En este caso, haremos uso de la fórmula anterior. Solo usaremos estas dos partes de la fórmula, ya que solo necesitamos la parte sexagesimal y centesimal. Bien, tomamos el valor que necesitamos convertir y lo dividimos entre 180, como está en la fórmula. El dato que nos dan es 54 grados. Ahora, necesitamos saber cuánto equivalen 54 grados sexagesimales a centesimal. En este caso, necesitamos saber cuánto valdría ser. Multiplicamos 200 grados en ambos lados de la igualdad y finalmente operamos. Se obtiene que 54 grados sexagesimales equivalen a 60 grados centesimales. En el segundo ejemplo, convertir 600 grados centesimales al sistema radial. En este caso usaremos, eh, tomamos el valor que necesitamos convertir y lo dividimos entre 180, como está en la fórmula. El dato que nos dan es 54 grados. Ahora, necesitamos saber cuánto equivalen 54 grados sexagesimales a centesimal. En este caso, necesitamos saber cuánto valdría ser. Multiplicamos 200 grados en ambos lados de la igualdad y finalmente operamos. Se obtiene que 54 grados sexagesimales equivalen a 60 grados centesimales. En el segundo ejemplo, convertir 600 grados centesimales al sistema radial. En este caso usaremos esta parte de la fórmula. Entonces, tenemos 600 grados dividido sobre 200 grados y hacemos lo mismo. Necesitamos saber cuánto equivale 600 grados en el sistema radial. En este caso,
multiplicamos pi en ambos lados de la igualdad para finalmente obtener el resultado. Consecuentemente, tenemos que 600 grados centesimales equivalen a 3 pi radianes. Nuestro siguiente tema está compuesto de longitud de arco, el cual se compone de tres elementos. La longitud de arco que deseamos hallar, el ángulo central que es el ángulo de apertura y la longitud del radio. Como podemos denotar en esta fórmula, la longitud la hallaremos multiplicando el ángulo central por la longitud del radio. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo el cual desarrollaremos para entender mejor este tema de longitud de arco. Se nos pide hallar cuál es la longitud de arco de un ángulo de apertura de 45 grados y un radio de 8 centímetros, como podemos observar en la figura. Lo primero que tenemos que hacer y que debemos tener muy presente es que nuestro ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar nuestro ángulo a radianes multiplicando los 45 grados a por pi sobre 180, dándonos como resultado que vamos a tener pi cuartos, lo que significa que 45 grados en radianes da pi cuartos. Por lo tanto, ya una vez tenemos esta medida transformada, podemos llegar a aplicar nuestra fórmula de longitud es igual a ángulo por el radio. Entonces multiplicamos nuestro pi cuartos por 8 centímetros y nos da 2 pi centímetros. Lo que quiere decir que multiplicando pues por lo que equivale pi vamos a obtener que nuestra longitud de arco equivale a 6.2832 centímetros. Es decir, esta medida de acá que vemos, que observamos, o aquí en este punto, ¿sí? Mide 6.2832 centímetros. Seguiremos con el tema de área de un sector circular. Un sector circular es un área del círculo limitada por dos radios y una longitud de arco. Para hallar el área de un sector circular y su longitud de arco se usan las siguientes fórmulas. Como había mencionado mi compañero anteriormente, la fórmula para hallar la longitud de arco es aquella que estoy mostrando acá, que es longitud de arco es igual al ángulo central por el radio. Ahora, para hallar el sector circular, el sector de este círculo, hay dos maneras. O bien, si disponemos tanto del ángulo como del radio, usaremos esta. De lo contrario, si solo disponemos de la longitud de arco y el radio, dispondremos de esta, donde S es el área del sector circular, θ es el ángulo central, y esto es importante, debe estar en radianes. R es el radio y L es la longitud de arco. Acá hay dos ejemplos. En el primero, necesitamos saber cuánto es el área de este sector teniendo estas dos medidas. Solo disponemos del radio y de la longitud. En este caso, haremos uso de esta parte de la fórmula. Simplemente reemplazamos la longitud y el radio. Procedemos a operar y finalmente obtenemos que el sector circular equivale a 24 metros cuadrados. En este segundo ejemplo, disponemos del radio y del ángulo. Este ángulo está en sexagesimal. Ahora, en este caso usaremos la segunda parte, esa parte de la fórmula. Primero, hay que convertir los grados sexagesimales a radianes. Entonces, acá hay un pequeño error. Acá no es multiplicación, aquí es un igual. Pido disculpas. Bien, teniendo los grados sexagesimales, usando las fórmulas que había mencionado anteriormente de conversiones de sistemas de medición, lo dimos en 380 igual, esto es un igual, por radio sobre pi radianes. Ahora, para despejar la R, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos saber? Simplemente multiplicamos en ambos lados de la igualdad por pi. Obtenemos el ángulo. En este caso es pi tercios radianes. Ahora, teniendo ya el ángulo en radianes, procedemos a operar con esta fórmula. Los grados por el radio al cuadrado. Aquí simplemente elevamos al cuadrado 4 metros al cuadrado, da 16 metros al cuadrado, mitad
para finalmente tener un resultado. 8pi tercios metros al cuadrado. Continuando con nuestro tema, nos encontramos con las razones trigonométricas, y el cual se define que una razón trigonométrica es el resultado de dividir dos lados de un triángulo rectángulo. Y aquí he dicho algo muy importante: ¿cuál es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que obligatoriamente debe tener un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a recordar los elementos de un triángulo rectángulo. Recordarán, tal vez lo recuerden, un triángulo rectángulo se compone de tres elementos: dos catetos, que son su parte más corta, y una diagonal, que se llama hipotenusa y es la más larga de nuestro triángulo rectángulo. Basado en este conocimiento, el cual mi compañero les explicará un poco más adelante, podemos recordar las razones trigonométricas. Para recordar las razones trigonométricas, vamos a usar la mnemotecnia, recordando una palabra mágica, la cual dice SOHCAHTOA. Significa seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos que aquí que el seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa y tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Debemos tener en cuenta que las razones trigonométricas siempre se aplican sobre un ángulo de nuestro triángulo rectángulo. Además de eso, también tenemos las opuestas, la cual simplemente, o las inversas, las recíprocas también conocidas, la cual simplemente tendremos que darles la vuelta. Entonces, por ejemplo, en cosecante tenemos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante, que es la inversa o la recíproca de coseno, dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y lo mismo pasa con cotangente, la cual es adyacente sobre cateto opuesto. Para entender mejor este proceso, he preparado este ejercicio, el cual nos dice que debemos calcular las 6 razones trigonométricas de alfa, sabiendo que seno de alfa es igual a 3 quintos, o sea, es decir, opuesto sobre la hipotenusa. Si vemos a nuestro alfa, lo tenemos por aquí, y nuestro cateto opuesto es el 3 y nuestra hipotenusa es el 5. Como bien vemos aquí, es opuesto sobre hipotenusa, es decir, 3 sobre 5. Identificamos nuestro opuesto y identificamos nuestra hipotenusa. Entonces, de nuestro ejercicio ya tenemos una de las razones que nos están pidiendo, la cual es la del seno. Otro elemento importante que debemos hallar es nuestro cateto adyacente al ángulo alfa, que se denota con la letra A. Este también lo debemos hallar y lo hallaremos con el teorema de Pitágoras. Como había mencionado ya anteriormente, tenemos uno de los ángulos, pero para poder hallar los demás, las demás razones trigonométricas, debemos hallar este lado. Por lo tanto, pues veremos a continuación cómo hallaremos este lado A, este cateto. Inicialmente tenemos que el teorema de Pitágoras se define como la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Siguiendo estas normas, pues tenemos que simplemente reemplazamos nuestro 3, que es nuestro lado opuesto, reemplazamos nuestra hipotenusa, despejamos el 9, está sumando, lo pasamos a este lado a restar y pues obtenemos como resultado este número 16. Después, como tenemos que el cateto adyacente está al cuadrado, vamos a sacarle la raíz pasando al otro lado, ¿sí? Sacándole la raíz al 16 y nos da como resultado que nuestro lado tiene un largo de 4 unidades. Entonces, ya con este dato podemos hallar nuestras 6 razones trigonométricas, tal y como nos las está pidiendo nuestro ejercicio. Sabiendo que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Nos ubicamos aquí donde está el ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, es igual a cateto adyacente, el cual es 4, y la hipotenusa es 5. Lo mismo para la tangente. La tangente nos dice que es el opuesto sobre el adyacente. Entonces tenemos aquí en el opuesto el 3 y el adyacente el 4. Quedaría 3 sobre 4.
que es efectivamente lo que podemos ver a continuación, ya que tenemos nuestro adyacente sobre hipotenusa y nuestro opuesto sobre adyacente. Como había mencionado al principio, tenemos las inversas, las recíprocas, ¿sí? De nuestras razones trigonométricas, la cual es cosecante, secante y cotangente. La única pues, regla que tiene esto es darle como la vuelta, ¿sí? O ¿sí? Intercambiar el numerador con el denominador para así aplicar nuestro cosecante. También de igual manera, como mostraba al principio, cosecante, viéndolo por ese ejemplo, se define como hipotenusa sobre opuesto. Entonces, si tomamos el cosecante del ángulo alfa, vamos a tener hipotenusa, que es el 5, sobre el opuesto, que viene a ser el 3. 5 sobre 3, el recíproco del seno. Entonces, pues como ya hemos hallado nuestro lado, ya hallamos las tres principales razones trigonométricas, pues podemos hallar las restantes tres, simplemente pues dándole la vuelta a nuestro numerador y a nuestro denominador. O pues si lo preferimos podemos tomar la definición y sacarlo directamente con el triángulo rectángulo. Bien, ahora proseguimos con el tema de ángulos notables. Las razones trigonométricas de nuestros ángulos notables provienen de los siguientes triángulos rectángulos. Al trabajar con ángulos rectángulos se debe recordar que el teorema de Pitágoras, el cual permite hallar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos, como vemos en esta imagen, alfa y beta siempre va a dar 90. Ya se ha mencionado anteriormente que la suma de todos los ángulos de un triángulo rectángulo debe sumar 180 y siempre debe tener un ángulo de 90. Por lo tanto, esto siempre se debe cumplir, que estos dos ángulos deben ser igual a 90 grados, la suma de esos dos ángulos. Acá hay unos ejemplos. En el primer triángulo, queremos hallar el seno de este ángulo, el cual vale 37 grados. El seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es 3K sobre hipotenusa, 5K. Ahora, de este, queremos hallar el coseno de 60 grados. Sabemos que el coseno es cateto adyacente, que es K, sobre hipotenusa. Debemos tener en cuenta que siempre se debe hallar respecto al ángulo. Es 1 sobre 2. Ahora, la tangente de este triángulo, de cualquiera de estos dos ángulos, ya que los dos valen igual, tenemos que, en este caso, debemos saber muy bien, o bueno, recordar que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, si tomamos este ángulo, el cateto opuesto es 1 sobre cateto adyacente. O si tomamos este, dará lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cual el resultado final daría tangente de 45 grados es igual a 1. En la siguiente diapositiva podemos observar una aplicabilidad o un ejemplo práctico de los ángulos notables. En esta parte podemos ver una tabla donde se aprecian las razones trigonométricas de los ángulos de los triángulos notables. Este problema, una una torre de vigilancia cuya altura es de 21 metros. Hay dos barcos separados, el primero a 21 metros con un ángulo de 45 grados y el segundo con un ángulo de 37 grados. Se desconoce la distancia a este segundo barco. Como disponemos solo del cateto opuesto, necesitamos conocer el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica nos podría servir? O bien tangente o cotangente. Podemos hacerla por ambas partes. Por cotangente. Cotangente de 37 grados, tenemos que es cateto adyacente. No conocemos la distancia de B y D, entonces B y D sobre cateto opuesto, que es 21 metros. Procedemos a operar despejando B y D, que es la distancia que queremos conocer, y el resultado final dará 28 metros. Ahora, si lo hacemos por tangente, tenemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es 21 metros sobre el cateto adyacente. No lo conocemos, B por D. Para despejar B por D, lo tenemos que pasar a esta parte de la igualdad. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por ambos lados B por D.
Luego, necesitamos despejar B y D, sacando o pasando tangente de 37 grados a dividir, ya que está multiplicando. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo. Al dividir en ambos lados de la igualdad, despejamos B y D. Operamos en nuestras calculadoras y finalmente obtenemos el mismo resultado que con cotangente. El siguiente tema es identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad en la que intervienen razones trigonométricas. En la siguiente imagen se puede ver las funciones trigonométricas fundamentales y cómo convertir una función trigonométrica a otra. Por ejemplo, remontémonos a esta parte. Coseno es igual a 1 sobre seno y seno es igual a 1 sobre cosecante. ¿Cómo sabemos eso? Bien, acá hay tres tablas. Remontémonos a esta. En esta se dividen las identidades trigonométricas como en tres partes: identidades recíprocas, identidades por cociente e identidades pitagóricas. El ejemplo anterior lo analizamos a partir de esta identidad: seno por cosecante igual a 1. Si queremos despejar cosecante, entonces cosecante será igual a 1 sobre seno. Y si queremos despejar seno, seno será igual a 1 sobre cosecante. Exactamente como está acá. Seno es igual a 1 sobre cosecante y cosecante es igual a 1 sobre seno. En esta tabla podemos ver las funciones trigonométricas en función de las demás. Y en esta otra, las identidades trigonométricas en función de seno, coseno y tangente. A continuación, veremos dos ejemplos aplicando lo explicado anteriormente. En el primer ejemplo, nos piden que demostrar que 1 menos seno de teta por coseno de teta por tangente de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Para esto, podemos usar la siguiente identidad trigonométrica para pasar o convertir tangente en razones de seno y coseno. Por lo tanto, quedaría 1 menos seno de teta por coseno de teta por seno de teta sobre coseno de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Vemos que coseno de teta sobre coseno de teta es 1. Finalmente, tenemos que 1 menos seno de teta por 1 por seno de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Seno de teta por seno de teta es igual a seno al cuadrado de teta. Finalmente el resultado tenemos que 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Esto lo podemos comprobar con la siguiente identidad. Podemos pasar seno al cuadrado de x a restar y nos quedaría finalmente coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Bien, en el siguiente ejemplo nos piden simplificar 1 más 2 por secante al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x menos tangente a la 4 de x. Para eso, podemos hacer uso de la siguiente identidad trigonométrica. Secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Luego procedemos a operar esta multiplicación y tenemos después 1 más 2 por tangente a la 4 de x más 2 por tangente al cuadrado de x menos tangente a la 4 de x. Luego, sumando 2 tangente a la 4x menos tangente a la 4x, tenemos tangente a la 4x, para así obtener 1 más tangente a la 4x más 2 tangente al cuadrado de x. Reducimos este término a lo que quedaría igual a 1 más tangente al cuadrado de x a la 2. Pero esto es una identidad que habíamos mencionado al principio. 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Finalmente, operamos secante al cuadrado de x, todo eso elevado al cuadrado, para así obtener finalmente secante a la 4 de x. El siguiente tema es funciones trigonométricas. Una función trigonométrica es un conjunto de pares ordenados, x, y, de tal manera que se cumpla que el valor de x es la medida del ángulo en radianes, y es la razón trigonométrica de x. Dominio. El dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable x. Rango. El rango de una función
es el conjunto de valores que toma la variable y. En la siguiente diapositiva vemos en la parte derecha las funciones de seno y coseno. Estas gráficas surgen a partir de esta circunferencia. Empecemos con seno. Tenemos que seno en 0 vale 0. ¿Ok? ¿Vale? Luego, seno de pi medios, esta distancia, vale 1 en y. Perfecto. Ahora, seno de pi en y vale 0. Bien. Seno de 3 pi medios vale 1 negativo, es decir, menos 1. Y finalmente tenemos que seno de 2pi vale 0 en y. Ahora, vamos a analizar la función de coseno. Coseno de 0 vale 1 en x. Se coloca el valor en 1y. Coseno de pi medios vale 0 en x. Perfecto. Coseno de pi vale menos 1 en x, es decir, menos 1 en y. Coseno de 3 pi medios vale 0 en x. Bien. Y finalmente, coseno de 2pi vale 1 en x, es decir, en y. Bueno, muy buenas tardes. A continuación seguiremos con el tema de Fourier. Mi nombre es Andrés Felipe Asa Sánchez y mi compañero que me acompaña. Buenas tardes, mi nombre es Brian David Valiente. A continuación podemos ver la tabla de contenido. Estos van a ser más o menos los temas. Estos van a ser los temas que vamos a abordar, los cuales van a ser análisis de Fourier, unos temas que vamos a necesitar para poder analizar todo el tema de Fourier, los cuales van a ser las funciones pares e impares, algunos ejemplos. Luego vamos a entrar a ver las propiedades, qué propiedades se deben tener en cuenta para aplicar todo este tema de Fourier. Luego entraremos a ver la serie trigonométrica de Fourier y posteriormente los coeficientes de esta serie trigonométrica de Fourier. Luego un ejemplo y ya para terminar veremos la serie exponencial, la serie compleja exponencial de Fourier, junto con el coeficiente de esta serie exponencial compleja de Fourier y otro ejemplo ya para finalizar. A continuación empezaremos entonces con análisis de Fourier. Entonces, cuando hablamos de Fourier o del análisis de Fourier, empezamos a hablar por series de Fourier, ¿sí? Que es lo que realmente nos interesa para el caso de física, ya que es muy, se utiliza mucho en física. Si bien las series de Fourier tienen como objetivo descomponer una función que por lo general, en muchos de los casos, es una función periódica, ¿sí? O también puede ser una función continua, pero a trozos, ¿sí? O puede ser una función también definida en un tramo. Estas series de Fourier se expresan como una sumatoria, ¿sí? Una suma que si bien puede ser infinita o también puede ser finita, de muchas funciones. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos que la función a la cual se quiere descomponer en varias funciones es la función que está resaltada sobre azul, ¿sí? Una función que si bien es periódica y se quiere descomponer en varias, que a medida que se va aumentando la suma de esta serie, ¿sí? Vemos que se va apareciendo mucho más, ¿sí? En la primera vemos que eso perfectamente podría ser un seno, después se le aumenta la serie, o sea, se van sumando más y más elementos y vemos que la función tiende a
a parecerse incluso a hacer esa misma función delineada con azul, que sería el objetivo. El análisis de Fourier por lo general se utiliza mucho en la ingeniería. Se usa, si bien aquí como dice, en la óptica, en la acústica, sobre todo en el procesamiento de señales, ¿sí? Se utiliza mucho para estudiar las señales. Bueno, a continuación empezaremos con funciones pares e impares. Esto es un tema que debemos ver porque nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Para resolver estas operaciones que nos plantea las series de Fourier. Entonces, las funciones pares están definidas como se muestra en la diapositiva, y es que si tengo una función f de x y a esa función aplico un menos dentro de cada uno de los valores de x, es decir, f entre paréntesis menos x, esa función me tiene que dar igual a la función original, es decir, a f de x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un f de x igual a x cuadrado más 1 y aplicara la fórmula, es decir, que le aplicara un menos solamente al valor de x, después de desarrollar todo eso, tendría que volver otra vez a la misma función, ¿sí? Es decir, que si a f de menos x, tendría que volver otra vez a f de x. Para el caso de una función impar, pues se aplica es más o menos lo mismo, solo que ahora mi f de entre paréntesis menos x tiene que ser iguales a menos x, ¿sí? Básicamente ahí está más o menos un paso a paso de cómo podría aplicarse eso y la fórmula para establecer que así es como corresponde. Y a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, pues aquí en el ejemplo para explicar el tema de si una función es par, pues tomamos el ejemplo de la función f de x es igual a x cuadrado más 1, donde pues la fórmula o lo que nos dice esta teoría es que si nosotros evaluamos esta función con un menos, nos tendría que dar igual a la función original para decir que esta función es par. Entonces aquí en el ejemplo, aquí en la parte de abajo, nos damos de cuenta que la función original, que es x al cuadrado más 1, evaluamos como menos x. Entonces reemplazamos en todas las variables que tengamos x, el menos x, y desarrollamos esta operación. Entonces pues en este caso, como se pueden dar cuenta en el paso 2, nos damos cuenta que el resultado es el mismo a la función original que nos dan. Entonces en este caso podríamos decir que esta función x al cuadrado más 1 es una función par. Para el siguiente caso, que es una función impar, se podría decir que la mitad del proceso es igual a la función par. Pero aquí el resultado de esta función me tiene que dar con un negativo. Entonces aquí, pues poniendo el ejemplo otra vez, tomamos como la función original f de x igual a x al cubo. Entonces ahí ya empezamos a reemplazar el menos x donde estén todas las variables de x en la función. Entonces en este caso, pues como solo hay una, que es x al cubo, cogemos, evaluamos, y en este caso, por lo menos en el paso 3, nos damos cuenta que pues menos 1 elevado a la 3 es igual a menos 1 por pues x elevado a la 3 nos va a dar igual a x a la 3. Entonces en este caso la función, que el resultado de esta operación nos da menos x a la 3. Pues teniendo en cuenta esto, pues nos podemos decir que la función original nos dio, pero pues con un negativo. Entonces esto quiere decir que pues esta función sería una función impar. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre las propiedades que se pueden aplicar sobre las series de Fourier. No explícitamente, pero que nos van a ayudar mucho. Entonces, las primeras tres propiedades
nos hablan sobre el producto que puede haber entre dos funciones. Estas tres primeras propiedades las podemos asociar mucho a la operación entre signos. ¿Sí? Si yo multiplico un positivo por positivo me da positivo, si multiplico un negativo por negativo me da positivo, si multiplico un positivo por negativo me da negativo. ¿Sí? Todo ese tipo de operaciones que se supone que ya todos debemos conocer, se pueden asociar mucho al producto de dos funciones, tal y como se definen en las propiedades. Por ejemplo, la primera dice, el producto de dos funciones pares es par. El producto de dos funciones impares es par. Y el producto de una función par y una impar es impar. Sí, es básicamente casi lo mismo que si lo estuviéramos trabajando con signos. Bueno, ahora sigue entonces la propiedad 4 y 5. Esta ya nos habla más sobre las operaciones de suma y resta que podemos realizar con dos funciones. Entonces nos decimos que la suma o resta de dos funciones pares siempre nos va a dar una función par, y la suma o resta de dos funciones impares siempre nos va a dar una función impar. ¿Mm? Bueno, y ahora para terminar de hablar de propiedades, vamos a hablar un poco sobre las integrales. Entonces decimos, si tenemos una función, ¿sí? Una función f de x, que es par, entonces decimos que la integral de esa función definida desde menos a hasta a, vamos a decir que la integral de esa función va a ser igual a dos veces la integral definida desde 0 hasta a, es decir, omitimos su intervalo negativo, ¿sí? Ya nos ahorramos ahí una operación, ¿sí? Porque pues básicamente integrar eso desde 0 hasta a es casi evaluar solamente entre a. Pero pues depende de la función, ¿no? Depende de quién es f de x. Pero por lo general se aplica así. Ahora, si hablamos, viene la séptima propiedad, que es incluso mucho mejor, y decimos sí. Si la función f de x es impar, entonces decimos que la integral definida desde menos a hasta a de esa función siempre va a dar cero. Es así de simple. Entonces, estas propiedades nos van a ayudar muchísimo en las series de Fourier, que más adelante vamos a aplicar, a dar unos ejemplos, y vamos a ver que esto realmente nos va a ahorrar mucho. Bueno, entonces ahora sí entramos mejor con el tema y vamos a empezar es por la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, Fourier definió dos tipos de series, la exponencial, ¿sí? La que trabaja con Euler, y otra que se define con funciones trigonométricas. Entonces decimos, si tenemos una función f de t, que, bueno, esto no se mencionó antes, pero es importante aclarar que esa función debe cumplir al menos que sea una función periódica, ¿sí? Que sea una función continua, así sea a tramos o a trozos, y que por lo menos también sea una función acotada, ¿sí? Esa función que vamos a descomponer en esa suma debe cumplir al menos esas propiedades. Entonces, la fórmula de la serie trigonométrica de Fourier nos define lo siguiente, que va a haber un coeficiente a sub 0 sobre 2 sumado a una sumatoria. Entonces, esa sumatoria va a ir desde n igual a 1, o sea, vamos a empezar desde el 1 hasta el infinito. Entonces, por eso se dice que es una serie, si bien puede ser finita o también puede ser infinita, porque uno determina hasta cuántos valores quiere aplicar la fórmula, ¿no? Entonces decimos que esa fórmula que va desde n igual hasta 1 hasta esa sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito, va a ser una sumatoria de ¿qué? De dos funciones, la primera va a ser a sub n por el coseno de dos veces n por pi sobre t por t. T va a ser la variable de la función, o sea, la variable que va a depender de la función, y es esa la que vamos a evaluar, ¿sí? Luego a este término de la función le vamos a sumar b sub n
por el seno de 2 veces n por pi sobre t, por t. Entonces, aquí vamos a aclarar entonces que la t mayúscula va a representar el periodo de esa función, ¿sí? La t mayúscula. Luego decimos, bueno, también hay que aclarar que el periodo de una función está representado como 1 sobre t, ¿sí? No, mentiras, esa es la frecuencia. La frecuencia está representada como 1 sobre t, que t es el periodo. Luego decimos que si separamos un poco los términos que están dentro del coseno y seno, ¿sí? Si los separamos y tomamos solamente 2 sobre t, podemos decir que 2 sobre t va a ser igual a 2 veces la frecuencia, ¿sí? La frecuencia fundamental representa la frecuencia original de la función, ¿sí? De f de t. Esta igualdad y esta aclaración se hace pues porque puede haber el caso de que nos den solamente la frecuencia, ¿sí? Si nos dan la frecuencia, pues yo sé que para hallar la t, pues solamente tengo que coger 2 y solamente tengo que coger la frecuencia y multiplicarla por 2. Y otra cosa también importante es el n por pi, ya que se entiende que, por ejemplo, en una función periódica, podemos decir que pi representa una amplitud, ¿sí? Que sería entre un pico alto entre varios picos de la función periódica. Entonces, en este caso, los cosenos van a evaluar n amplitudes, ¿sí? Porque pi ya representa una sola amplitud. Entonces, al ser npi, pues va a representar varias amplitudes, que es lo que nos interesa. Estudiar muchas, estudiar 1, 2, 3, y como vimos en la primera imagen, cada vez se va a ir pareciendo más. Cada vez que vayamos sumando más de estas funciones coseno y seno, van a tender a parecerse muchísimo a la función f de t. Bueno, entonces, como hablamos anteriormente, van a haber unos coeficientes, ¿sí? Coeficiente a sub 0, el coeficiente a sub n y el coeficiente b sub n. A continuación, entonces, siguen los coeficientes. El coeficiente a sub n se define como una integral que va a ir desde menos t medios hasta t medios, ¿sí? Que va a ir en un periodo determinado. Y a esa integral la tengo que multiplicar por 2 veces la frecuencia, ¿sí? Que es 1 sobre t. Y la integral va a ser de la función f de t, ¿sí? La función que definimos, que vamos a estudiar. A esa función entonces la multiplico, si estoy hablando de a, pues la multiplico por coseno de 2n pi sobre t mayúscula, por t, con el diferencial de t. Luego, si voy a estudiar el coeficiente b sub n, es la misma operación, solo que ahora lo vamos a hacer con el seno. Estos coeficientes me definen qué tanto afecta el seno o el coseno, o qué tanto se parece a la función original, ¿sí? Porque si el b me da muy alto, pues quiere decir que se parece mucho. Si me da el valor de b es muy bajo, pues quiere decir que no se parece tanto, ¿sí? Luego viene el valor del coeficiente a sub 0. El coeficiente del valor a sub 0 representa por lo general un valor medio de la función, ¿sí? Me va a decir más o menos dónde está ese valor medio. Se puede ver en la gráfica también, que es como, pues básicamente en la mitad. Y está representado por eso, por 2t, 2 sobre t, o sea, 2 veces la frecuencia fundamental, evaluada entre la integral desde menos t medios hasta t medios de solamente la función f de t, con el diferencial de t. Y con eso podemos hallar el a sub 0. Bueno, pues aquí en esta parte vamos a hacer un pequeño ejemplo de la serie trigonométrica de Fourier.
Entonces, pues el ejercicio nos dice, aquí haciéndole zoom al ejercicio, nos dice que nos entregan una función que es f de x igual a x al cuadrado y nuestro límite o rango va desde -1 hasta 1. Entonces, pues aquí en esta primera parte vamos a hallar el b sub n, que el b sub n, pues para hallar el b sub n, aquí nos vamos a la diapositiva anterior, nos dice que el b sub n es igual a 2 sobre t de la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de f de t de seno de 2n pi sobre t por t por dt. Entonces, pues aquí haciendo operaciones algebraicas, ese intervalo de menos t sobre 2 se podría cancelar con el fraccionario que está fuera de la integral, que pues, en la diapositiva anterior podemos observar que dice que el b sub n es igual a 2 sobre t. Entonces, poniendo el ejemplo acá, este 2 se podría cancelar con este 2 de los intervalos y pues, la fórmula de b sub n terminaría quedando así. B sub n va a ser igual a 1 sobre t, en este caso, pues aquí estoy cambiando, por decir así, las variables. Entonces aquí sería 1 sobre p de la integral de menos p hasta p de f de x de seno de n pi x sobre p. Entonces aquí pues reemplazando esta fórmula con los datos iniciales que nos dan, quedaría de la siguiente manera. B sub n va a ser igual a 1 sobre 1, que 1 viene siendo p. Que pues ese p se halla del intervalo que nos entrega el ejercicio. Entonces quedaría, 1 sobre 1 de la integral de menos 1 hasta 1 de x cuadrado, que es nuestro f de x, por seno de n pi x sobre 1, porque pues aquí se reemplaza el p por 1, que se vendría siendo como el intervalo que en este momento tenemos. Hablaban de x. Entonces aquí, pues, en anteriores diapositivas, decíamos de nosotros cómo podríamos hallar si una función es par o impar. Entonces aquí pues vamos a ver el caso como más específico en por qué nos pueden funcionar estas propiedades y ahorrar como procedimiento dentro de nuestros ejercicios. Entonces aquí podemos ver que esta integral tiene dos funciones, que vendría siendo eh, esta x al cuadrado por seno, que seno vendría siendo la otra función. Entonces x al cuadrado es una función que tenemos en la integral y seno de n pi x sobre 1 es otra función que tiene nuestra integral. Entonces, pues esta parte decimos que x al cuadrado es una función par. Pues ya anteriormente pues dimos la explicación, pues al igual nos vamos a devolver en las diapositivas, donde pues aquí dábamos el ejemplo de que cómo hallar la función par. Entonces volvemos aquí al ejercicio otra vez y bueno, decimos que seno de n pi x sobre 1 es una función impar. Entonces aquí también volvemos a la diapositiva de las propiedades, donde nos dice, está ahí explícitamente la propiedad 3, nos dice que el producto de una función par y una función impar es impar. Entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestro ejercicio? Que en este caso, como x al cuadrado es una función par por seno de n pi x sobre 1, que esto vendría siendo una función impar, entonces quedaría par por impar, nos va a dar impar.
para qué nos sirve hacer esta multiplicación de funciones si es par o impar? Volvemos otra vez a las propiedades que nos muestran en la propiedad número 7, donde nos dice que si una función es impar dentro de un intervalo de menos a hasta a, esta integral nos va a dar 0. Entonces aquí pues automáticamente solo tuvimos que en el b sub n definir la función, hallar nuestras funciones si eran par o impar y decir si esta función nos daba impar, podríamos decir que esa integral nos iba a dar 0. En dado caso de que pues quieran comprobar este resultado, pues tendríamos que hacer esta integral, el paso a paso, que pues en su momento creo que en uno de sus pasos tocaría hacer integración por partes, y esto pues sería muy tedioso y ocuparía mucho espacio pues para el desarrollo del ejercicio. Entonces pues ya que tenemos las propiedades, pues las utilizamos y nos ahorramos este tiempo. Entonces ahora vamos a hallar a sub 0, que pues la función, lo que define la sub 0, que volvemos aquí aquí lo tenemos en este lado, aquí volvemos, el a sub 0 nos dice que es 2 sobre t, que pues en mi caso el ejercicio como lo escribí, t vendría siendo p. Entonces quedaría 2 sobre p de la integral de menos p sobre 2 hasta p sobre 2 de f de t. Como les venía diciendo, pues cuando ya desarrollamos esta integral, nos daremos de cuenta que este 2 que tienen los intervalos, el que está dividiendo, se va a cancelar con el 2 del fraccionario que está fuera de la integral. Entonces, pues volvemos al ejercicio como yo lo tenía definido aquí inicialmente. Podemos ver que a sub 0 vendría siendo igual a 1 sobre p de la integral de menos p hasta p de f de x por dx. Entonces esto en los valores de entrada que nos dan, la integral quedaría de la siguiente manera. Quedaría de menos la integral de menos 1 hasta 1 de x al cuadrado por dx. Entonces aquí, bueno, volvemos a utilizar también las propiedades que pues, posteriormente les indicamos. Aquí vamos otra vez a la tablita de propiedades, que aquí vamos a utilizar la propiedad número 7, disculpen, número 6, donde nos dice que si f de x es par, o sea, f de x, que es lo que está dentro de la integral, entonces nos dice que la integral desde menos a hasta a de f de x por dx va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Entonces pues, nos volvemos al ejercicio y vamos a comprobar esto. Vamos a decir que en este caso que tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado, que pues anteriormente decimos que x al cuadrado es una función par. Entonces aquí vamos a utilizar la propiedad número 6, donde nos dice que esta integral va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado. Entonces eso aquí aquí, entonces esta integral, pues desarrollando la integral, nos quedaría que a sub 0 es igual a 2 por x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Entonces esto nos da igual a 2, que es el valor que teníamos de la propiedad 6, sacamos paréntesis y aquí evaluamos el intervalo. Entonces quedaría 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, que pues este 0 al cubo sobre 3 nos da 0. Entonces aquí resolvemos, entonces quedaría 2 por 1/3. Entonces a sub 0, aquí hallamos que el valor va a ser 2/3.
Ahora vamos a resolver el a sub n, que pues inicialmente tenemos la fórmula acá, donde decimos que el a sub n viene siendo igual a 2 sobre t de la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de f de t por coseno de 2 pi sobre t por dt. Entonces, pues, como les dije anteriormente, resolviendo todo esto, nos damos cuenta que el divisor de este t sobre 2 se va a cancelar con el dividendo del valor que tenemos fuera de la integral. Entonces, pues aquí vamos al ejercicio otra vez y, pues, como les venía diciendo, entonces quedaría el a sub n, quedaría de la siguiente manera. A sub n va a ser igual a 1 sobre p de la integral de p de menos p hasta p por coseno de n pi x sobre p por f de x. Entonces aquí reemplazamos los valores del ejercicio. Entonces quedaría a sub n va a ser igual a 1 sobre 1, que pues esto nos va a dar 1, de la integral de menos 1 hasta 1, de coseno de n pi x sobre p, que en este caso vendría siendo 1, entonces pues quedaría n pi x, coseno de n pi x, por x al cuadrado. Entonces, pues, utilizando aquí las propiedades, porque pues en todos los casos podremos utilizar las propiedades, decimos que coseno de n pi x es una función par por x al cuadrado, que pues también anteriormente dijimos que es una función par. O sea, este valor, o sea, coseno de n pi x, x al cuadrado es una función par. Entonces, en este caso sí nos toca hacer la integración por partes para desarrollar esa integral. Entonces, pues en este costado tenemos la integración por partes, pues que esta tablita pues la mayoría de ustedes ya la conocen, donde x al cuadrado lo derivamos y coseno de n pi x lo integramos. ¿Dónde paramos? Hasta que la derivada nos dé 0. Ya cuando nos dé 0, comenzamos a multiplicar, a armar nuestra integral. Entonces venimos aquí a este costado y decimos que a sub n quedaría igual a 2 por, entonces aquí hay unos corchetes y comenzamos a multiplicar. Quedaría entonces la primera derivada por la segunda integral. Quedaría x al cuadrado por seno de n pi x sobre n, que vendría siendo este primer coeficiente. Quedaría x al cuadrado por seno de n pi x sobre n pi. Entonces aquí sería más, ya les explico dónde sale este más. eh, eh, Aquí en integración por partes siempre iniciamos a multiplicar, como les expliqué anteriormente, la primera derivada por la segunda integral, la segunda derivada por la tercera integral, y comenzamos a colocar los signos, iniciando con más y el siguiente menos, el otro más y el siguiente menos. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar la segunda derivada por la tercera integral, que vendría siendo entonces menos, quedaría 2x menos 2x, que es este signo, por menos coseno de n pi x sobre n pi al cuadrado. Entonces, menos por menos nos da más. Entonces, quedaría aquí más 2x coseno de n pi x sobre n pi al cuadrado. Ya tenemos nuestro segundo coeficiente. Entonces, tercero, igualmente, sigue el signo más y multiplicamos 2 por menos seno de n pi x sobre n pi al cubo. Entonces, vamos a colocar esta multiplicación aquí abajo y nos daría menos 2 seno de n pi x sobre n pi al cubo. Todo esto, todo este valor evaluado entre 0 y 1. Entonces, ahora vamos a resolver todo esto. Entonces decimos que
a sub n va a ser igual a 2, que es este coeficiente, por, eh, reemplazamos el valor de x por el límite superior. Entonces quedaría 1, que pues aquí vemos x, toma el valor de 1. Entonces quedaría 1 al cuadrado por seno de n pi x, que pues n pi x, x aquí lo reemplazamos por 1, entonces quedaría seno de n pi, que en propiedades ustedes se dan de cuenta que cuando seno es igual a pi, se me convierte en 0. Entonces, y como tiene n, n nos está diciendo que va a aumentar una unidad. Entonces tomaría el valor de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, ahí de que seno siempre me va a tomar los valores naturales de la función, entonces siempre me va a 0. Entonces seno de n pi es igual a 0. Pues ya aquí en este caso este coeficiente se nos cancela y nos daría 0. Más 2 por 1, que pues estamos reemplazando aquí la x, por coseno de n pi x. Pues en este caso x es igual a 1, entonces quedaría coseno de n pi sobre n pi al cuadrado. Ahora vamos al tercer caso, donde nos dice que quedaría menos 2 seno de n pi x, en este caso x es igual a 1, sobre n pi al cubo. Lo que les dije anteriormente, cuando seno toma valores enteros, se me va a volver 0. Entonces aquí en este caso, este también se me cancela. Todo eso menos eh, eh, el siguiente límite, que sería el límite inferior. Entonces vendría siendo 0 al cuadrado por seno de n pi x, que pues en este caso x es 0, entonces igualmente este se me cancela. El segundo quedaría 2 por 0, que pues ya automáticamente se me va a cancelar todo este, quedaría 2 por 0 por coseno de n pi 0 sobre n pi cuadrado. Entonces este también se me cancelaría. Y el tercero quedaría menos 2 seno de n pi por 0, que pues aquí estamos reemplazando la x por 0, sobre pi al cubo, que igualmente este valor se me cancelaría. Entonces, resolviendo todo eso, quedaría a sub n, quedaría de la siguiente manera. Quedaría que a sub n es igual a 2, que es el coeficiente que venimos trayendo acá, por 2 coseno de n pi sobre n pi al cubo, que pues dando cuenta anteriormente, el único valor que quedó fue este. Donde a sub n va a ser igual a 4 de menos 1 a la n, donde pues menos 1 a la n me está diciendo que coseno, cuando vale, que coseno va a estar en el intervalo de menos 1 y 1. Y si me está tomando valores enteros, entonces va a estar, se podría decir que oscilando entre menos 1 y 1. Entonces estamos diciendo que este coseno de n podemos reemplazarlo por menos 1 a la n, donde n puede tomar cualquier valor entero. Entonces, por decir así, si es menos 1 a la 1, nos da menos 1. Entonces, en este caso, pues utilizamos este mismo n y lo pasamos acá. Aquí lo tomamos como 1. Entonces, decimos que coseno de 1 por pi me va a dar menos 1. Y ahora pues hacemos otro ejemplo como para estar seguros. Entonces aquí tomamos de que menos 1 a la 2, esto me va a dar 1, este valorcito. Y ahora tomamos ese n aquí como valor 2 en coseno, entonces quedaría coseno de 2 por pi, esto me daría 1. Entonces por eso, en este caso, y esta sería como una propiedad que vamos a utilizar también más adelante, donde coseno de n pi lo podemos convertir en menos 1 a la n. Entonces ya diciendo esto anteriormente, a sub n quedaría igual a 4 por menos 1 a la n sobre n pi cuadrado.
Ya teniendo pues los tres coeficientes, vamos a armar nuestro f de x, que sería nuestra serie de Fourier, ¿sí? Nuestra serie de Fourier, donde nos dice que la fórmula va a ser igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, que es otro coeficiente, por coseno de n pi x sobre p, más b sub n, que es otro coeficiente que pues sacamos anteriormente, por seno de n pi x sobre p. Entonces ya reemplazando pues todos los coeficientes que sacamos anteriormente, que pues en este ladito los tenemos, vea, a sub 0 es igual a 2 tercios, a sub n es igual a 4 por menos 1 a la n sobre n pi cuadrado, y b sub n es igual a 0, y p es igual a 1. Entonces aquí reemplazamos donde decimos que f de x va igual a 2 tercios, que es a sub 0, sobre 2, más la sumatoria de n igual a 1 sobre 8, eh, donde colocamos el a sub n, que es el coeficiente que sacamos anteriormente, de que sería 4 por menos 1 a la n sobre n pi cuadrado por coseno, que aquí, como dice la fórmula, colocamos coseno de n pi x y reemplazamos p, que en este caso p sería 1, más p sub n, que como lo dije anteriormente, por propiedades de funciones par o impar, la integral nos dio 0. Pues igualmente colocamos 0 de seno de n pi x sobre 1, que pues igual es reemplazar p. Entonces esta multiplicación por obvias razones nos va a dar 0. Entonces nuestra función, nuestra serie de Fourier, nos quedaría de la siguiente manera, resolviendo ya la parte de arriba. F de x va a ser igual a 1 tercio más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 4 por menos 1 a la n sobre n pi al cuadrado por coseno de n pi x. Entonces aquí ya, pues por decir así, para armar esta serie de Fourier, le damos un valor a n, o sea, n igual a 1 hasta, por decir, poniendo un ejemplo, 8, 3, y comenzamos a armarla. Entonces ya, por decir así, la primera iteración quedaría n igual a 1, entonces aquí en los valores de n le colocamos 1. Si n es igual a 2, pues en los valores de n le colocamos 2 y vamos resolviendo, y cada resultado que nos da los vamos a ir sumando. Entonces pues este sería un ejemplo de, de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces pues seguimos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre la otra serie que planteó Fourier, y es la serie compleja de Fourier. Esta serie es de tipo exponencial, ya que pues eh, depende de la función Euler, es decir, por eso se entiende que es exponencial, y esta función es exactamente la misma función trigonométrica que vimos anteriormente. Sí, es la misma, cumple lo mismo y representa lo mismo, solo que lo hace de otra manera, ¿sí? Pero representa lo mismo. Divide la función en funciones exponenciales que después por propiedades se van a convertir en funciones trigonométricas, pero que tienen el mismo objetivo que la serie trigonométrica que vimos anteriormente. Entonces nuestra serie ahora exponencial, nuestra serie compleja de Fourier, se va a definir por la siguiente fórmula, y es que la función f de x va a ser igual a una sumatoria que ya no va a ir desde 1, desde un n igual a 1, sino que va a ir desde un menos infinito hasta infinito, ¿sí? Por un coeficiente sub n, ¿sí? Un coeficiente que nosotros vamos a definir por el Euler a la menos i, ¿sí? Ahí falta un menos, pero es a la menos i por 2pi por n por 1 sobre t, que dijimos que era la frecuencia, por t,
que es la variable de la cual depende la función. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que explicamos anteriormente. Entonces decimos que 2 veces la frecuencia es igual a 2 sobre t. O sea, ya entendemos por qué viene ese 1 sobre t y el 2. También podemos decir que pues t va a ser el periodo y f sub 0 pues va a ser la frecuencia de la función. Volvemos a lo mismo, decimos que n por pi representa n amplitudes de la frecuencia, dependiendo de la frecuencia también. Y ahora vamos entonces a entrar con un valor nuevo, ¿no? Una variable nueva, y es la i. Al ser una serie compleja, pues trabajamos con números complejos, ¿sí? Es decir, que la i va a ser nuestra unidad imaginaria, ¿sí? Que va a ir acompañada. Y nuestro c sub n va a ser el coeficiente, que vamos a evaluar entre menos pi y... entre menos pi y entre menos infinito y más infinito. Nosotros le daremos valores arbitrarios. Nosotros miraremos entonces cuántos y desde qué valores vamos a querer hacer la sumatoria, y nos daremos cuenta de que efectivamente van a converger a lo mismo que convergía la serie trigonométrica, y es a tratar de parecerse mucho a la función original. ¿Sí? Muchas funciones exponenciales que terminan pareciéndose mucho a la función original, tal y como se presentó en la serie trigonométrica. Entonces, ya que hablamos de un coeficiente, entonces estaríamos teniendo en cuenta solamente un coeficiente, y ese coeficiente es c sub n. Este coeficiente se calcula como en la integral, es similar a cómo se calculaban los coeficientes en la serie trigonométrica. Aquí sí me corrijo, el menos i se aplica solamente en la integral, ¿sí? En la serie, en la fórmula de la serie compleja original, ahí no se aplica un menos i, es tal y como lo pueden ver, pero en la integral sí se aplica un menos i. Entonces el coeficiente se define como 1 sobre t, es decir, la frecuencia, de un intervalo desde menos t medios hasta t medios, ¿sí? Ese va a ser el intervalo que vamos a evaluar. Por la función, es decir, nuestra f de t, por la función exponencial. Esa función exponencial va a ser Euler a la menos i por 2 veces pi por n por 1 sobre t, que es la frecuencia, por t, que es nuestra variable de la cual depende la función, y pues por nuestro dt, que nunca puede faltar. Entonces, como lo han ido explicando mi compañero, este 2, que está representado por t medios y por 2 veces pi, se puede cancelar, entonces es un valor que se puede omitir, pero que pues comúnmente uno puede encontrar en las fórmulas, ¿sí? Pero se puede omitir porque básicamente el quitarlo o dejarlo nos va a dar el mismo resultado. Otra cosa que también cabe aclarar es que esta constante también se puede calcular teniendo en cuenta esta constante, no, sino este coeficiente, también se puede calcular teniendo en cuenta los coeficientes que se pueden obtener en la serie trigonométrica, ¿sí? Entonces, tal y como lo podemos ver, nuestro coeficiente sub n también se puede calcular como la división de la diferencia de los coeficientes trigonométricos, tales a sub n menos nuestra i, nuestra unidad imaginaria, por el b sub n, y todo eso sobre 2. ¿Sí? Esa es otra manera de poder hallar dichos coeficientes. Y ahora vamos a seguir con otra de las fórmulas que también nos van a interesar mucho y que nos van a ayudar a entender por qué la serie compleja de Fourier es exactamente la misma serie trigonométrica que vimos anteriormente. Y es porque la fórmula de Euler establece un teorema, y es el siguiente: que si tenemos un Euler elevado a la más o menos una i, nuestra unidad imaginaria,
por un teta, que va a ser nuestro ángulo, podemos expresar eso en términos de cosenos y senos, tal y como se muestra a continuación. Y es que ese Euler nos va a dar igual al coseno del ángulo, más o menos, la unidad imaginaria I por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta la función principal de la serie compleja de Fourier, podemos decir que nuestro ángulo va a estar definido por pi, por n, por 1 sobre t, por t, ¿sí? Ese va a ser nuestro ángulo. El 2, pues ya hablamos de eso y el 2 podemos omitirlo. Pero el resto va a definir nuestro ángulo, ¿sí? Entonces, y para casos del ejemplo, podemos hablar de que pues, un número complejo está definido de la siguiente manera, y es que siendo z un número complejo, podemos decir que va a tener, z va a ser igual a un x más y por y, ¿sí? Donde x es la parte real y pues y por y es nuestra parte imaginaria, y que va a ser efectivamente la parte imaginaria la que nos va a interesar, ¿sí? Si descomponemos pues nuestro e a la z, obtenemos que va a ser un e a la x más y por y. Y aplicando propiedades de la potencia, pues podemos descomponer eso en un e a la x por e a la y por y. ¿Y qué dijimos que es e a la unidad imaginaria por un valor? Pues efectivamente, coseno de y por más o menos, pues en este caso es más, por nuestra unidad imaginaria por el seno de y. Para efectos de los ejercicios que comúnmente se realizan, no se tiene en cuenta el valor de x, sino solamente el valor de y, porque es la unidad imaginaria la que nos interesa. A continuación vamos a ver un ejemplo aplicando todo este teorema, todas estas fórmulas que son muy útiles para el estudio de las señales. Que si bien no podemos aplicar el teorema de las series trigonométricas, pues podemos aplicar el de las series complejas. Bueno, pues aquí también mostrándole un ejemplo de series complejas de Fourier. Salimos un momentico aquí. Entonces el ejercicio nos dice que desarrolle, nos dan una función que en este caso sería f de x igual a Euler a la menos x en el intervalo de menos pi hasta pi. Bueno, aquí nos indican que se debe hacer por el método de serie de Fourier compleja. Entonces, inicialmente, aquí estamos hallando el C sub n, que anteriormente creo se los mostraron. En este caso, C sub n sería esta fórmula, que sería igual a 1 sobre t sobre menos t sobre t, o sea, ese sería el intervalo de la integral, hasta t sobre t de f de t por Euler a la menos i por 2pi n por t sobre t, por dt. Entonces en este caso, c sub n, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, aquí va un c sub n, va a ser igual a 1 sobre 2p. Este 2p de dónde sale, porque pues en la fórmula me dice que es 1 sobre t. Como les dije anteriormente, del ejemplo anterior, si se dan de cuenta, el intervalo de la integral me dice que es p sobre 2. O sea, menos p sobre 2 hasta p sobre 2. ¿Qué se hace como de manera práctica? Sacar ese dividendo, que sería 2, y se lo ponemos aquí al coeficiente que está externo de la integral. ¿Para qué hacemos eso? Pues para ahorrarnos operaciones o que no se compliquen a las operaciones. Entonces quedaría Cn igual sería a 1 sobre 2p de la integral de f de x, que en este caso quedaría menos Euler la x, por Euler de i pi nx sobre p. Entonces aquí pues reemplazamos esos valores, donde aquí pues
creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice que Cn va a ser igual a 1 sobre 2pi, que ese 2pi, bueno, el 2 lo sacamos de la fórmula, y el p, que vendría siendo pi, que es ese p, como les dije anteriormente, se puede sacar del intervalo. Por la integral de menos pi hasta pi de Euler menos x, Euler a la menos x, que es la función que nos entregan, por Euler a la menos i pi n x sobre pi. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, p lo reemplazamos por pi, y en la fórmula nos dice que hay un pi. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos esos valores. Entonces, eso nos va a quedar igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos pi hasta pi de Euler a la menos x por Euler a la menos i nx. Entonces aquí, por propiedades del Euler, de exponentes del Euler, decimos que Cn, C sub n, va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral de menos pi hasta pi de Euler de menos x menos i nx. Recuerden que cuando dos Euler se están multiplicando, eso va a ser igual a la suma de los exponentes. Pues ya sabiendo esto, lo que hacemos acá en el siguiente paso quedaría de la siguiente manera: quedaría 1 sobre 2pi de la integral de menos pi hasta pi, y aquí en el exponente, si se dan de cuenta, podemos factorizar la x y un menos. Entonces quedaría Euler a la menos x factor de 1 más in por dx. Entonces, pues ya teniendo este valor, que pues es una manera más fácil de hacer esta integral, que se ve un poco compleja, nos dice que la integral va a ser igual a ella misma, Euler es ella misma, por la interna. Entonces en este caso quedaría Cn va a ser igual a 1 sobre 2pi, bueno, abrimos corchetes, de Euler a la menos menos x por 1 más in sobre la interna, que pues aquí sería derivar esta parte, que quedaría menos 1 menos por 1 más in, y esto evaluado entre menos pi y pi. Entonces aquí lo que hacemos es evaluar eso. Entonces quedaría 1 sobre 2pi factor de Euler a la menos 1 más in por pi, que aquí en este caso estamos reemplazando el límite superior, sobre menos factor de i por 1 por in, más, aquí ya evaluamos el límite inferior, que quedaría Euler de 1 más in por pi. Aquí, si se dan de cuenta, pues como estamos reemplazando el límite inferior, que es menos pi, pero este valor ya me trae un menos, entonces quedaría menos por menos, nos daría más. Por eso ahí cambia el signo. Sobre 1 más in. Entonces aquí pues por propiedades de fraccionarios, como vemos que el denominador es igual, podemos decir que eso, o sea, este término que vemos aquí arriba, va a ser igual a 1 sobre 2pi por 1 más in, factor de Euler a la menos 1 más in por pi, menos Euler factor de 1 más in por pi. Entonces aquí, como se dan de cuenta, en esta parte de abajo, estamos aplicando las fórmulas de Euler. Aquí, como nos explicó el compañero anterior. Y aquí, ¿qué hacemos? Entonces aquí estamos tomando de Euler a la menos pi. Ahí estamos tomando Euler a la menos pi por menos n pi i. Entonces ahí, como les decía,
por propiedades de los exponentes, podemos decir que ese valor va a ser igual a Euler a la menos pi por Euler a la menos n pi i. Y eso nos va a dar igual, aquí abajo en esta parte de abajo, decimos que Euler a la menos pi, factor, que este es la parte real de nuestro imaginario, la parte real, nuestro número imaginario, factor de, aquí es donde estamos aplicando las fórmulas de Euler, donde decimos que este Euler a la menos n pi i va a ser igual a coseno de n pi menos y seno de n pi, que en este caso n pi es nuestro ángulo. Entonces, si se acuerdan anteriormente, en el ejercicio anterior, yo les dije que cuando seno toma valores enteros multiplicados por pi, nos va a dar 0. Entonces, en este caso, este valor se nos cancela. Y también, como les dije anteriormente, que cuando coseno toma valores enteros de pi, se me va a convertir en menos 1 a la n. Entonces, en este caso, pues esta propiedad que estamos aquí realizando quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos 1 a la n por Euler a la menos pi. ¿Esto con qué fin? Con el fin de resolver esta otra parte. Bueno, pues aquí en este caso, bueno, en el caso anterior, si se dieron de cuenta, aquí en la parte de abajo, si alcanzan a ver, utilizamos el coeficiente que estaba elevado a la menos, Euler a la menos 1 más n pi por pi. Aquí en esta parte, estamos haciendo el mismo procedimiento, pero en este caso, este Euler no tiene el negativo. Entonces, de igual manera, aquí el único valor que nos cambia, si se dan de cuenta, es que Euler en la parte de abajo nos da Euler a la menos pi. Y en la parte de arriba, aquí en esta parte, nos da Euler a la pi. Entonces aquí ya el Cn reemplazamos por todos estos valores que sacamos. O sea, aquí, si nos damos cuenta, este Cn nos dio de esta manera. Entonces ahora cogemos este valorcito, Euler a la menos 1 más in por pi, y lo reemplazamos por este valor, que sería menos 1 a la n por Euler a la menos pi, que por propiedades nos dio, por la fórmula de Euler nos dio este valor. Entonces, bueno, nuestra fórmula del Cn quedaría de la siguiente manera. Quedaría, Cn va a ser igual a menos 1 sobre 2pi por 1 más in factor del primer coeficiente que convertimos. Entonces quedaría menos 1 a la n menos Euler a la menos pi. Menos menos 1 a la n por Euler a la pi. Entonces, pues esto igual, aquí lo que hacemos en esta parte es factorizar ese menos 1 a la n y lo dejamos aquí en esta parte. Entonces quedaría menos 1 a la n sobre 2pi de 1 más in por Euler a la menos pi menos Euler a la pi. Entonces ya como tenemos nuestro Cn, C sub n, tomamos la fórmula y reemplazamos nuestros valores. Entonces en este caso quedaría f de x va a ser igual a la sumatoria de n desde menos infinito, qué pena, hasta infinito de Cn por Euler a la in pi x sobre p. Entonces aquí ya reemplazamos nuestros datos. Entonces quedaría la sumatoria de n desde menos infinito hasta infinito por. Entonces aquí comenzamos a reemplazar el Cn, que en este caso el Cn nos dio menos factor de menos 1 a la n sobre 2pi factor de 1 más in. Eso por Euler a la menos pi menos Euler a la pi. Por
aquí estamos reemplazando esta parte de la fórmula Euler a la INP, INX, qué pena, INX. ¿Qué se me hizo el pi? Pues se cancela con el pi, aquí en la fórmula dice p, pero p pues dijimos que anteriormente valía pi, entonces en este caso se cancela. Y pues para finalizar ya el ejemplo, nos damos de cuenta que esta sería nuestra serie compleja de Fourier. Entonces pues ya este sería como lo que le veníamos a explicar de análisis de Fourier. Pues muchísimas gracias por poner atención y pues hasta luego.